Bien, muchachos, continuamos con los temas de nuestra materia y en este caso van a ser tipos de equilibrio. Tenemos dos tipos de movimiento que podemos equilibrar, traslación y rotación. Para que un cuerpo o un objeto tenga un movimiento de traslación, dice que todas las partes de este cuerpo se deben mover en la misma dirección. Tal es el caso cuando caminas, cuando corres, todo tu cuerpo, todas tus extremidades van hacia la misma dirección, ¿sí? De aquí tenemos algunas condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio, y para esto vamos a dar un repaso a las tres leyes de Newton, puesto que en la primera condición de equilibrio, la primera ley de Newton resulta como un caso especial de la segunda. Bien, primera ley de Newton. Un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos de que exista una fuerza que se le aplique y esta fuerza no esté equilibrada, es decir, una persona está caminando o está corriendo y mientras no haya una fuerza externa que lo detenga o con lo que choque, pues entonces esta persona va a seguir o este objeto va a seguir moviéndose. Igual, un objeto que está en reposo, que está sobre una mesa, no se va a mover de la mesa a menos de que alguien le ejerza una fuerza y mueva este objeto, ¿sí? Segunda ley de Newton. La aceleración A de un objeto en dirección a la fuerza resultante F es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Y aquí tenemos que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa, ¿sí? O bien, despejando de aquí la fuerza, tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bien, recordemos, tercera ley de Newton. Para cada fuerza de acción debe haber una fuerza de reacción igual, pero en sentido opuesto, ¿sí? Igual y opuesta, es decir, cuando nosotros caminamos sobre el piso ejercemos una fuerza de acción hacia abajo y el piso nos está ejerciendo una fuerza de reacción hacia arriba para mantenernos ahí, ¿sí? Entonces, de aquí, la primera condición de equilibrio dice que para que un cuerpo tenga equilibrio de traslación, es decir, que no se mueva o esté fijo, todas las fuerzas deben ser igual a cero, es decir, la fuerza resultante debe ser igual a cero. De aquí sacamos que todas las fuerzas en X sean cero, igual que la suma de todas las fuerzas en Y también sea cero. Bien, continuamos. Un movimiento de rotación. El movimiento de rotación se genera cuando un objeto realiza giros sobre su propio eje. De aquí tenemos un complemento que es momento o torque. Esto es torcer, ¿sí? En su documento así viene. Torca o torcer. Es decir, que vamos a generar una fuerza de tal manera que el objeto gire. Es decir, el momento torque es la capacidad de una fuerza para hacer girar un cuerpo. Es más o menos lo mismo. Bien, la magnitud del momento M, lo vamos a llamar así, va a ser igual a multiplicar la magnitud de la fuerza que ejercemos por el brazo de palanca, en este caso R, es decir, la longitud del segmento o la longitud de la palanca. De aquí tenemos dos casos, positivos y negativos. Cuando el giro se hace en sentido contrario a las manecillas del reloj, decimos que es un momento positivo o una rotación positiva. Y cuando lo hace en el sentido de las manecillas del reloj, decimos que es negativo. De aquí obtenemos una segunda condición de equilibrio, que dice, para que un cuerpo tenga equilibrio de rotación, la suma de todos los momentos o torcas van a ser igual a cero, ¿sí? En la primera condición, la suma de fuerzas, y en la segunda condición, la suma de momentos de fuerza.